buen día tengan todos, mi nombre es Fabián Bautista y el día de hoy les estaré hablando del libro Guía para Mediciones Electrónicas y Prácticas de Laboratorio. Se estará hablando de lo que es el capítulo 4 y 5, comenzaré con el capítulo 4, el cual es medidores analógicos de corriente alterna y corriente directa. Para ello iniciaré con una breve introducción y así poder contextualizar el capítulo 4 un poco. Como sabemos, en ingeniería se deben realizar mediciones para dispositivos y así determinar una posible falla. Existen diferentes métodos e instrumentos para realizar estas mediciones. Algunos de los que conocemos son los voltmetros, osciloscopios y potenciómetros, y para mediciones de corriente tenemos los llamados amperémetros. Estos tipos de dispositivos que realizan mediciones son de gran utilidad en ingeniería, ya que gracias a ello, si se tiene algún problema, se puede determinar de dónde puede provenir una posible falla y a partir de ello se puede realizar una reparación adecuada. Estos tipos de instrumentos pueden clasificarse en medidores analógicos y medidores digitales. En este video se hablará principalmente de los medidores analógicos. Movimiento de los medidores electromecánicos. Los medidores electromecánicos funcionan a partir de un dispositivo sensor de corriente. Este dispositivo fue desarrollado por D. Ars Nobel en 1881 y funciona a través del magnetismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un imán fijo o permanente, este imán con el magnetismo genera un movimiento en la aguja y la aguja representa el valor medido. Movimiento de galvanómetro de Ars Nobel. Este movimiento es de los más usados en los dispositivos, ya que permite realizar mediciones demasiado exactas y tiene una sensibilidad muy extrema. Algunos instrumentos de laboratorio que emplean este movimiento son capaces de medir unas corrientes demasiado pequeñas, por lo cual es muy conveniente. Otra cosa por la que es demasiado conveniente es porque el precio de venta de los dispositivos que incluyen este movimiento no es tan elevado, y no es tan elevado porque no incluye una tecnología demasiado avanzada, pero como lo dije anteriormente, su sensibilidad y exactitud son muy extremas, por lo cual es demasiado adquirido los dispositivos que incluyen este movimiento. Este movimiento funciona a partir de una corriente y un campo magnético. Claro, la corriente saldrá del circuito que se está midiendo y el campo magnético del imán fijo que se tiene en el dispositivo de medición. Cuando la corriente entra al dispositivo de medición, el campo magnético genera un movimiento en una aguja y esta aguja indicará el valor que se midió. En esta imagen se puede apreciar cómo es que funciona de mejor manera el movimiento de galvanómetro de Ars Nobel. Vemos que se compone de una escala, de un imán permanente, de un puntero o aguja, de un núcleo de hierro suave, una terminal externa, el puntero, bobina y resortes, todos fijos a este mismo eje. Aquí vemos que también se encuentra el resorte y la bobina móvil. A partir de el imán y cuando entra la corriente al dispositivo de medición, genera un movimiento en la aguja y esta aguja indicará en la escala hacia el valor de la corriente que fue medida. Movimiento del electrodinamómetro. El movimiento del electrodinamómetro, a comparación del movimiento de Ars Nobel, hace que en los dispositivos no se incluya un imán fijo, y esto es de gran ventaja, ya que se puede obtener una mayor exactitud. Se puede obtener una mayor exactitud debido a que no se tiene el margen de error que un imán fijo posiblemente tendría, ya que un imán fijo puede tener un margen de error de movimiento que sí puede causar una discrepancia entre las unidades de medición. Este no funciona con un imán fijo, como ya lo dije. Entonces, ¿cómo funciona? Pues este funciona a partir de la misma entrada de corriente que entra al dispositivo de medición. Cuando entra la corriente, a partir de la bobina móvil que este incluye,
se genera un movimiento, que el movimiento se va hacia la aguja y la aguja lo apunta hacia el valor que fue medido. Movimiento del electrodinamómetro. En esta imagen se puede explicar de manera gráfica cómo es que funciona el movimiento del electrodinamómetro en un dispositivo de medición. Podemos ver que se compone de dos bobinas estacionarias, dos terminales externas, una aguja indicadora y la bobina móvil. El campo magnético de la bobina estacionaria, debido a la corriente que fluye por esos devanados, genera un movimiento en la aguja indicadora, y la aguja indicadora apunta hacia el valor que se fue medido del circuito. También vemos que tiene la bobina móvil y vemos que no tiene un imán fijo como en el caso del movimiento de Ars-Noval. Es por esto que se marca una diferencia y hay mayor precisión en este tipo de movimiento. Amperímetros analógicos de corriente directa. La mayoría de amperímetros analógicos de corriente directa trabajan aún con el movimiento de Ars-Noval, ya que sabemos que este movimiento abarca desde corrientes muy pequeñas hasta corrientes que pueden ser considerablemente grandes. Entonces tiene un uso algo universal, ya que permite usarse tanto para corrientes pequeñas como corrientes grandes. Como sabemos, el movimiento de Ars-Noval es susceptible a errores, ya que este trabaja con un imán y, como sabemos, este imán produce magnetismo que puede tener un margen de error a la hora de mover la aguja e indicar un valor que no puede ser el real. Además de este error, la resistencia de bobina del medidor en estos amperímetros también introduce una desviación con respecto al comportamiento ideal de un amperímetro. Entonces, es por esto que muchas veces puede no ser tan confiable este tipo de amperímetro analógico que trabaja con el movimiento de Ars-Noval, pero es muy usado también en situaciones donde en realidad no es una situación tan crítica que requiera un valor completamente exacto. Voltmetro analógico de corriente directa. Un voltmetro analógico de corriente directa, al igual que el amperímetro analógico de corriente directa, trabaja también con el movimiento de Ars-Noval. De hecho, el movimiento se podría considerar como tal el propio voltmetro, si se considera que la corriente que pasa por él, multiplicada por su resistencia interna, origina una determinada caída de voltaje. Estos tipos de voltmetros analógicos de corriente directa y que trabajan además con el movimiento de Ars-Noval tienen un margen de error de más o menos el 1% de la escala completa. Como sabemos que el voltmetro no es ideal, toma algo de corriente del circuito al que está midiendo. Es decir, cuando no se tiene una sensibilidad alta y en cambio se tiene una sensibilidad baja en un voltmetro, este tomará corriente del circuito para cargarse y esto provocará una pequeña desviación en los resultados. Es por eso que cuando se va a medir con un voltmetro es necesario que la sensibilidad sea alta, ya que así no te tendrá este error del que se mencionó. Medidores analógicos de corriente directa activados por un amplificador. Este tipo de medidores analógicos de corriente directa y que además son activados por un amplificador también son conocidos como voltmetros electrónicos. Los medidores analógicos activados por un amplificador mejoran considerablemente su desempeño, ya que un amplificador permite que los medidores ofrezcan rangos más sensibles y mayores resistencias de entrada. El incluir un amplificador en un medidor analógico es de mucha ayuda, ya que permite realizar mediciones más precisas y tener una sensibilidad tanto de entrada mucho más conveniente. Se emplean dos tipos de amplificadores para activar voltmetros analógicos de corriente directa electrónicos. Estos son los amplificadores de acoplamiento directo y los de muestreo. Los primeros, que son los amplificadores de acoplamiento directo, son muy usados ya que estos tienen un costo más bajo, y los segundos de igual manera son muy usados
pero esto es porque tienen un funcionamiento un poco diferente, pero que muchas veces es un poco más efectivo. Amperímetros y voltmetros analógicos para corriente alterna. Para medir señales eléctricas que cambian en amplitud y dirección periódicamente a través de un cierto tiempo, se usan los medidores de corriente alterna, los cuales pueden generar una respuesta a diferentes tipos de mediciones, además de las comunes, como puede ser el promedio, valor pico, efectivo de las señales periódicas de corriente alterna que sean aplicadas. Es por esto que son de gran importancia, porque muchas veces en los medidores analógicos de corriente directa no se pueden determinar este tipo de mediciones. Para obtener un resultado en las mediciones exactas de corriente alterna, se debe seleccionar un medidor que responda y esté calibrado para generar la característica que se requiere saber, ya que muchas veces, en la mayoría de casos, los fabricantes no indican cuál es el valor que van a determinar estos medidores y obligan al usuario a probarlo. Pero cuando ya se probó, entonces sí ya puedes generar una medición y tener uno de los datos que son los que necesitas. Medidores de corriente alterna de respuesta al promedio. Si se aplican señales de corriente alterna con frecuencias mayores que pocos ciclos por segundo, Hz, a un movimiento de Ars-Noval, la inercia y la amortiguación del movimiento impiden que se puedan seguir las rápidas fluctuaciones de la señal. En sustitución de esto, la aguja va a indicar hacia la posición en la que el par promedio aplicado se compensa por los resortes del eje. Estará indicando el promedio. Como vemos en la imagen, las ondas entran en una forma diferente cada una y a través de un convertidor de forma de onda, estas se emparejan y se asimilan para formar un promedio, se dice onda completa rectificada. A través del movimiento de Ars-Noval, el medidor de salida apuntará hacia el valor efectivo de la entrada, es decir, hacia el promedio. Voltmetros de corriente alterna electrónicos, con respuesta al promedio. Hoy en día, la mayoría de los medidores analógicos incorporan en su circuito un microprocesador. Este microprocesador es de gran ayuda, ya que gracias a él permite que el usuario pueda elegir la salida de datos que quiere obtener, como puede ser un promedio, un pico, un mínimo o el RMS. Cuando se le aplica a un circuito o un amplificador, el medidor va a amplificar su funcionamiento y sus funciones de manera importante, ya que con esto se pueden realizar mediciones muy pequeñas de volts, logrando medir incluso hasta los nanovolts. La exactitud de los medidores de voltmetros de corriente alterna electrónicos va desde 0.02 hasta el 10% de la indicación del medidor según su escala y frecuencia. Este microprocesador que ha sido incorporado en los medidores analógicos es de gran ayuda, ya que es como si tuviera todo en uno. No tienes que tener diferentes tipos de medidores para realizar diferentes medidas, sino que si se desea buscar una de las medidas que contiene el microprocesador, puedes elegirlo en el medidor analógico. Medidores de corriente alterna con respuesta al RMS. Se conocen muy pocos medidores que respondan en realidad al RMS, pero para ello los más usados son tres, que son los medidores electrodinamométricos, los medidores de termopar y los medidores calculadores. A pesar de que la mayoría de ellos están calibrados en voltaje o corriente RMS, la mayoría de medidores no responden a esta incógnita, y para obtener una relación entre el promedio y el valor de RMS de esa señal se emplea un medidor que sí responda a ello. El medidor electrodinamométrico se conoce porque es muy preciso, pero tiene un costo un poco elevado y no suele ser muy accesible hacia todo el público, pero de igual manera es muy usado, ya que tampoco es un precio que sea demasiado exagerado. El medidor de termopar también es muy usado, pero la desventaja de este es que este sí tiene un precio más elevado y no es accesible para todo el público en general. Y los medidores calculadores es muy usado, ya que este sí es un poco más barato y además este no es como tal un medidor que responda al RMS, sino que este es un calculador
que transforma un valor a RMS. Medidores de corriente alterna con respuesta al valor pico. Como se puede observar en la imagen, un medidor de este tipo se compone de un alambre calentador y una unión caliente, el bloque terminal de latón, la unión fría, el cobre, los conductores de termopar, la aguja y este incluye el movimiento de Ars-Noval. Cuando el rectificador que se emplea en un medidor para convertir el voltaje de corriente alterna a directa es del tipo de rectificador de picos, la salida del medidor especificará el valor pico de la onda de voltaje de entrada. Es decir, para que un medidor de corriente alterna pueda dar respuesta al valor pico, se debe incluir el rectificador del tipo de picos, y así este dará la salida del valor de pico de la onda de voltaje de entrada. Estos medidores de corriente alterna logran la respuesta empleando un circuito en el que incluyen unos diodos para cargar un capacitor con un voltmetro de corriente directa de muy alta impedancia de entrada. Multímetros analógicos. Los multímetros analógicos han sido ayudados mediante tecnología, los cuales han incorporado microprocesadores en ellos. Estos microprocesadores le han ayudado mucho, ya que gracias a ello pueden tener la posibilidad de tomar una exactitud más precisa y además tener muchas más posibilidades de medición. Un multímetro analógico es capaz de medir voltajes en corriente directa y corriente alterna. Este puede medir la corriente, la resistencia, la ganancia de transistor, la caída de voltaje en los diodos, capacitancia e impedancia. Es importante que en un multímetro tenga una impedancia baja, ya que si tiene una impedancia alta podrá generar un margen de error un poco más grande. Los multímetros digitales han tomado el lugar de la mayoría de los multímetros con movimientos de Ars-Noval por dos razones: mejor exactitud y eliminación de errores de lectura. Y aunque esto es cierto que los multímetros analógicos han sido reemplazados considerablemente por los multímetros digitales, aún así en los multímetros digitales siempre se trata de añadir una parte del multímetro analógico, como lo puede ser la aguja indicadora, ya que es más fácil ver una línea roja que está indicando una escala que ver 30 números que se tienen que leer de manera precisa. Medidores de aplicación especial. Existen medidores analógicos de aplicación especial, ya que algunos circuitos cuentan con particularidades que no pueden ser medidas con los medidores comunes que conocimos anteriormente. Para ello, en algunas de las situaciones existe el medidor de gancho para corriente alterna. Este tipo de medidor también es conocido como sensor inductivo y puede medir corrientes y voltajes. Una ventaja de él, y por lo que más es usado, es que este medidor no interrumpe el circuito que se está midiendo, lo cual es de gran ventaja si se está trabajando con el circuito y se requiere hacer una medición rápida. Aunque el amperímetro de gancho es muy cómodo para efectuar mediciones rápidas de voltaje y corriente alterna, tiene una desventaja, y es que es limitado a niveles de corriente demasiado altos. Electrómetros. Los voltmetros de corriente directa, que tienen impedancia de entrada extremadamente alta, son también conocidos como electrómetros. La ventaja de los electrómetros es que, como tienen una impedancia de entrada demasiado alta, no toman energía del circuito, por tanto no se cargan con el circuito, y esto genera una precisión más acertada. Los electrómetros tampoco presentan problemas de corrimiento, al menos no tanto como pueden ser los microvoltmetros, ya que sus escalas más pequeñas están en el rango de los milivolts. Nanoamperímetros y picoamperímetros. Estos son conocidos como medidores que están diseñados especialmente para medir niveles muy bajos de corriente, como pueden llegar a ser los nanoamperímetros y picoamperímetros. Son para circuitos que prácticamente tienen unos niveles de corriente muy bajos y que no pueden ser medidos con los medidores que comúnmente se usan para las corrientes normales. ¿Cómo emplear los medidores básicos? He aquí unas de las reglas a seguir para emplear de manera efectiva los medidores básicos de los que se hablaron. Número 1.
Los amperímetros siempre se conectan en serie con la rama cuya corriente se va a medir y nunca en paralelo. Número 2. Asegúrese que la aguja de este siempre esté en cero antes de conectar un medidor, ya que si se tiene la aguja en alguna escala mientras no se está midiendo nada, quiere decir que algo está mal y al momento de medir, pues irremediablemente va a salir mal la medición. Número 3. No maneje los medidores con rudeza. Los medidores deben de ser manejados con delicadeza y extremada precaución, ya que muchas veces pueden ser delicados y algún golpe o algo así puede generar errores en futuras mediciones. Número 4. Proteger el movimiento del medidor cuando se tienen rangos múltiples. Cuando se están midiendo diferentes rangos es importante proteger el movimiento del medidor, ya que también el medidor tiene que tratarse de una manera que no tenga tanto movimiento para así generar menos tipos de errores y la menor cantidad. Número 5. Descanse los medidores portátiles sobre sus partes traseras. Número 6. Se deben corregir las lecturas para todo efecto de carga originado por la presencia del medidor en el circuito. Número 7. Se deben conectar los medidores de corriente directa de modo que las terminales del medidor estén unidas a los puntos en el circuito de prueba cuyas polaridades sean iguales. Número 8. Los medidores de corriente alterna de aleta de hierro, electrodinamómetros y los electrostáticos pueden conectarse sin tomar en cuenta la polaridad. Y número 9. Manténgase los medidores alejados de conductores con mucha corriente, ya que esto puede generar una sobrecarga en los medidores si no están diseñados para soportar unas cargas tan altas. Estas normas que se mencionaron es importante seguirlas para mantener tanto un buen funcionamiento del medidor, unas mediciones efectivas y hacer de manera más precisa y más rápida mediciones que se están realizando. Errores en los medidores. Aquí presento algunos de los errores más comunes que se deben evitar al momento de usar un medidor analógico. Error de escala. Este error se basa en que la escala esté prácticamente mal hecha, que venga de un error de fábrica básicamente. Error de cerro. El error de cerro quiere decir que cuando se va a empezar a medir algo no se tenga la aguja en ceros y se tenga en cambio en alguna escala ya, lo cual va a generar un error al momento de la medición. Error de paralaje. Error de fricción. Este tipo de error, como lo indica el nombre, se basa más en la fricción que puede generarse entre la aguja y el cojinete, lo cual quizás a veces se tiene una mala configuración y ensamble del dispositivo, la fricción puede parar el movimiento de la aguja y por tanto no tener una medición precisa. Efectos de temperatura sobre los imanes. Como sabemos, la temperatura influye demasiado en muchas cosas y aquí puede ser en alguno de los materiales que componen a los dispositivos de medición. Error originado por desalineación entre el eje y la bobina en el cojinete. Número 7. Aguja doblada o rozando contra la escala. Este también viene de defectos de fábrica o también de una posible caída del dispositivo. Baja exactitud. La baja exactitud, esa ya vendría en dispositivos que quizás no vienen siendo tan precisos. Vendría siendo más bien como por naturaleza del propio dispositivo de medición. Error de efecto de carga. Errores específicos asociados con la operación y diseño de un medidor en particular. Y error de ruido en modo común. Vamos a continuar con el capítulo 5. Medidores electrónicos digitales. Al igual que en el capítulo 4, daré una breve introducción para también dar contexto de lo que será el capítulo 5. En este capítulo 5 se hablará más de los medidores analógicos digitales. ¿Qué es un medidor analógico digital? Es prácticamente lo mismo que un medidor analógico, ya que puede realizar mediciones del mismo tipo, pero este tipo de medidores, como su nombre le indica, es digital e indica la representación del valor
en números digitales y no en una escala como lo hace en analógico. Estos medidores transforman las señales analógicas medidas en forma digital. Esto lo hacen a través de un circuito. Estos circuitos de conversión se llaman convertidores analógicos a digitales y se abrevian como AD. Estos medidores analógicos digitales inevitablemente han ido sustituyendo el uso de los medidores analógicos comunes y de escala como conocíamos, ya que tienen una precisión mucho más exacta y además una lectura que en ocasiones pues puede ser más precisa y además más rápida. Ventajas del medidor electrónico digital sobre el medidor analógico. Anteriormente ya mencioné que la exactitud de los voltmetros electrónicos digitales son mayores que los analógicos, ya que los voltmetros electrónicos digitales tienen una mayor precisión porque no tienen un margen de error como lo son los analógicos, que trabajan con el movimiento de Ars-Noval, el cual el imán pues inevitablemente puede generar un error en la aguja al momento de marcar la escala. Para cada lectura de un voltmetro electrónico digital se proporciona un número definido. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que existen menos tipos de errores humanos, ya que todas las personas verán el mismo número definido que se está representando en la escala digital. La lectura numérica aumenta la velocidad de captación del resultado y hace menos tediosa la tarea de tomar mediciones. Pues este es uno de los que puede tener más ventaja, ya que hace más rápida la tarea de tomar mediciones, porque pues prácticamente te sale de manera más precisa el valor y no tienes que estar más tiempo concentrado y asegurándote de si realmente es el valor y estar comprobando con otras personas si también ellos representan el mismo valor. La precisión de los voltmetros digitales es mayor cuando se aumenta el número de dígitos desplegados. Esto, pues por eso se dice que es más preciso, porque además de que lo puedes ver ya en números de números y lo puedes interpretar de manera más rápida, pues también puedes agregar el número de dígitos decimales y esto pues entre más dígitos más precisión. La salida del voltmetro digital se puede alimentar directamente a registradores e impresoras donde se haga un registro permanente de las lecturas. Es por esto que también se aumenta demasiado el tiempo en medición. Se reduce demasiado más bien el tiempo en el que se realizan las mediciones. Pues puedes enviar los datos hacia una impresora y simplemente no tendrías que estar tomándolos de uno por uno y registrándolos. Convertidores analógicos a digitales. AD. Este tipo de convertidores captan una señal analógica y a través de esta la transforman a una señal digital. Entonces, como tal, no es que capten una señal digital, sino que a través de una analógica la transforman a esta digital. Estos convertidores usan uno más comparadores como parte del proceso de digitalización. Convertidores digitales analógicos, DAC, abreviado por sus siglas en inglés. Un convertidor DAC se trata de un circuito que convierte las señales digitales en señales analógicas, relacionadas directamente a partir de un número de entrada codificado digitalmente. Estos convertidores realizan sus conversiones en forma paralela o en serie, esto ya dependiendo del uso que se le vaya a dar. La manera en que este tipo de convertidores realiza la conversión es a partir de unas llamadas redes sumadoras resistivas, y para ello se pueden emplear dos tipos: las redes sumadoras resistivas de tipo pesado binario o las redes sumadoras resistivas de tipo escalera, de las cuales hablaremos más adelante. Esto es de gran importancia, ya que permite comunicarse a un mundo digital con un mundo analógico, lo cual anteriormente no era posible y hoy en día se puede tener muchas ventajas con ello, ya que a través de esto se pueden comunicar diferentes dispositivos que pueden tener un poco más de antigüedad con los dispositivos actuales. Redes sumadoras resistivas de peso binario. Como lo mencioné en la diapositiva anterior, estas redes sumadoras resistivas de peso binario son usadas en los convertidores. Estas redes son usadas en los convertidores digitales a analógicos, en los que no suelen ser tan complejos.
pero que son difíciles de fabricar por las resistencias especiales y el valor de la resistencia ideal. Es decir, que no son tan difíciles en el sentido de que no son tan complejos quizás de entenderlos, pero que pueden tener problemas al momento de su fabricación para obtener un resultado adecuado. Los convertidores de A de resistencia binaria con más bits de resolución se ve que se requieren mayores rangos de valores de resistencia según aumenta el número de bits. El amplio rango de valores de resistencia limita el uso de circuitos de resistencia de peso binario, ya que como este trabaja con el rango de valores de resistencia pues bastante altos, limita el uso de este, porque en la mayoría de circuitos no se tiene un amplio rango tan alto de valores de resistencia, ya que esto también en ocasiones genera una precisión que no puede ser tan exacta. Redes sumadoras resistivas en escaleras. Las redes sumadoras resistivas en escaleras también son conocidas como escalera, así es como se conocen más comúnmente. Estas se usan en circuitos integrados ya que solamente requieren de dos valores de resistencia, lo que lo hace una red ideal. A diferencia de las redes de resistencia resistivas de peso binario, esta puede evitar los problemas que las anteriores presentan, y es por esto que muchas veces se toman más en cuenta para ser aplicadas a un dispositivo de medición. Con este método, considérese que una corriente que pasa en cualquiera de las entradas aisladas, cuando la corriente alcanza un nodo, se dividen en dos, porque ambas ramas D tienen una resistencia de 2R. Debido a esto, la corriente que entra a cualquier nodo se divide por igual al dejarlo. Una manera más simple de explicarlo es que solamente entra una sola corriente de voltaje. Solamente entra un valor de voltaje y, como su nombre lo indica, en forma de escalera lo divide entre el más alto y el más bajo, y lo divide en varios en forma de escalera para al final generar una salida con el valor que se busca. Convertidores de corriente digital a corriente analógica multiplicadores. Este tipo de convertidores usa las redes sumadoras resistivas que vimos anteriormente, que son las de escalera. Para estos convertidores la salida es analógica y es un producto de voltaje, y la entrada es de tipo digital. Su método es empleado para construir un amplificador de ganancia controlado. Este tipo de convertidor es muy interesante ya que permite generar una relación entre los dispositivos analógicos y digitales, y si se tiene un dato de modo digital se puede transformar a modo analógico, y de esta manera se puede generar una relación entre ellos. Convertidores analógicos a digitales de rampa de escalera. Existen diferentes tipos de convertidores que pueden generar de una señal analógica a una digital, pero los que se conocen principalmente son 5. El primero es el de rampa de escalera. Como se puede apreciar en la imagen, el funcionamiento de este tipo de convertidor cuenta con un voltaje de entrada, el cual entra en un comparador, y de ahí se va a un comando de lógica de control. A través de un comando de reloj, este selecciona las diferentes corrientes y por un contador manda la salida digital. Es por eso que se llama de rampa de escalera, porque como se puede observar en la imagen tiene un principio, un paro, y cómo va aumentando en forma de escalera de sacar el voltaje de entrada hasta el voltaje de salida en señal digital. El segundo tipo de convertidores de señal analógica a digital son los de aproximaciones sucesivas. Como se puede observar en la imagen, es muy parecido al que vimos anteriormente, que es el de escalera, ya que casi contiene las mismas cosas. El diagrama se parece muchísimo al de la rampa de escalera, pero la diferencia estriba en la lógica especial del convertidor, es que en lugar de permitir que el voltaje de referencia del comparador, que proviene de la salida de un convertidor digital analógico, aumente desde cero, pasando por todos los escalones hasta alcanzar el voltaje de entrada, la lógica de este convertidor prueba varios códigos de salida, y no solamente de uno, y los alimenta al convertidor digital analógico y a un registro de almacenamiento para comparar con el resultado
emite voltaje de entrada a través del comparador. Es decir, trabaja de manera más enfocada solamente al comparador, ya que compara los valores de los voltajes de entrada y los transforma a una salida digital. Este convertidor es más usado que el anterior, ya que tiene una rapidez pues más acertada y también es un poco más preciso en los datos de salida, pero la diferencia es que sí tiene un precio más elevado y no está tan accesible como el pasado. Pero para las personas que tengan la posibilidad, pues obviamente prefieren comprarse este, ya que tiene más ventajas al anterior. Convertidores de señal analógica a digital de doble rampa. Como se puede observar en la imagen, este tipo de convertidor ya funciona más diferente a los dos anteriores que vimos, ya que los convertidores de doble rampa se emplean ampliamente en aplicaciones en donde la mayor importancia es hacia la inmunidad al ruido, gran exactitud y la economía. Los convertidores de doble rampa pueden suprimir la mayor parte del ruido de la señal de entrada debido a que emplean un integrador para realizar la conversión. En efecto, el rechazo de ruido puede ser infinito para una frecuencia específica del ruido si el primer periodo de integración del convertidor se iguala al periodo del ruido. Es usado principalmente para esto. Este tipo de convertidor incluye un conteo. Este conteo continúa hasta que el interruptor detector de cruce de cero conmuta el estado como resultado de haberse descargado. Se detiene el contador por el detector y la cuenta resultante es proporcional al voltaje de entrada. Y es así como se obtiene la señal digital. Podemos ver que en la imagen se puede apreciar un poco para entenderlo, porque con las palabras a veces puede ser un poco difícil, pero vemos que tiene el voltaje de entrada y se dividen como en dos rampas y de ahí sale la señal digital. Convertidor de voltaje a frecuencia. El convertidor de voltaje a frecuencia se basa principalmente en un voltaje de entrada de corriente directa. A través de este voltaje pasa por un convertidor de voltaje a frecuencia que transforma esto en pulsaciones, que a través de esto en un contador de frecuencia aparecen en la pantalla digital. La parte primordial de estos convertidores es el circuito que transforma el voltaje de corriente directa de entrada al conjunto de pulsos. Se emplea un integrador para llevar a cabo esta tarea. Esto es, el voltaje de corriente directa de entrada se integra y la carga se almacena en un capacitor. Cuando el voltaje en el capacitor es mayor que el voltaje de referencia aplicado a un comparador, se usa el comparador para descargar el capacitor integrador a cero y al mismo tiempo disparar un generador de pulsos para emitir un pulso ancho constante. A través de este pulso se puede determinar lo que es el valor en forma digital y representarse en la pantalla. Convertidores en paralelo. Este es el último de los convertidores que se usan para convertir una señal analógica a digital y es el más rápido de todos, ya que a través de un voltaje de entrada este reparte, como su nombre lo dice, reparte las señales en paralelo y de esta manera transforma la señal a digital. La velocidad de los convertidores analógicos a digitales en paralelo está limitada tan solo por los tiempos de demora del comparador y del decodificador. La resolución está limitada por el número de bits empleados para expresar la salida. Es uno de los más comprados y los más usados en la industria, ya que como les dije, puede realizar mediciones y conversiones de manera mucho más rápida, y es por eso que se emplea en muchos dispositivos, ya que el tiempo de demora pues es bastante bajo. Conteo y codificación digital. Los convertidores de doble rampa y los convertidores de voltaje a frecuencia son los más usados en medidores digitales, y la mayoría de medidores digitales trabajan a través de pulsos o de pulsaciones digitales.
El contador decimal codificado binario BCD consiste de un grupo de 4 contadores binarios, cada uno de ellos de 4 bits. Nótese que un contador binario es un circuito digital que cuenta los pulsos digitales. Su contenido se avanza en una cuenta cada vez que aparece un pulso válido en la entrada. Cuando se suspende el comando de habilitar esta función, el contenido de registro de cerrojo permanece fijo hasta que se recibe otro comando de habilitar. La salida de registro con cerrojo se alimenta entonces de un llamado decodificador. Este decodificador convierte la representación BCD a señales adecuadas para activar a los dispositivos de despliegue en las pantallas. Cuando el contador ha completado el conteo, que representa una lectura, su contenido es transferido a un registro con cerrojo de datos. El registro de cerrojo es un dispositivo digital que está diseñado para mantener un conjunto de señales digitales aun cuando cambian las entradas. Dispositivos de despliegue. Para que en un dispositivo se pueda apreciar los números como tal, se usan los dispositivos de despliegue. Para ello se tienen las pantallas de 7 segmentos con diodos emisores de luz o cristal líquido. Estos son los dispositivos que más se emplean en las salidas digitales. El error más común al emplear este tipo de pantallas es no tomar en cuenta la polaridad de los diodos. Hay 3 configuraciones comunes: de ánodo común, de cátodo común y de diodos individuales, como las gráficas de barras. Sin embargo, las pantallas con diodos emisores no se prestan por lo común para instrumentos portátiles diseñados para emplearse en ambientes luminosos, como lo es el aire libre. Por lo general, dan un contraste insuficiente para la observación clara del resultado. Entonces estos tienden más a ser usados como en algún tipo de industria, donde pues por lo regular no estás al aire libre y se puede apreciar de manera más clara lo que es el resultado. Los diodos emisores de luz se fabrican con materiales semiconductores de formulación especial que emiten luz cuando el transistor conduce. Como los LEDs se especifican para distintas corrientes de excitación, una corriente muy intensa acortará la vida de esto, ya que lo forzará a tener una mayor iluminación. El material de la pantalla consiste de una alta concentración de moléculas asimétricas en un solvente orgánico transparente. Esta combinación de sustancias químicas cambia de color y de transparencia cuando se le aplica un campo eléctrico, y de esta manera se pueden presentar los datos digitales en una pantalla. Voltmetros digitales. Los voltmetros digitales usan los convertidores de analógico a digital, los que vimos anteriormente, y los contadores BCD para transformar las señales de voltaje de entrada a palabras digitales codificadas. Esto lo hacen a través de un código binario, los cuales se usan para activar los dispositivos digitales de despliegue. Existen voltmetros que son un poco más sencillos y otros que son un poco más complejos, ya que alguno tiene una precisión más exacta y otro una un poco menos, así como su costo también. Los más sencillos usan los integradores de voltaje a frecuencia para efectuar sus conversiones digitales. Estos son un poco más baratos, pero son un poco menos precisos. De igual manera son demasiado usados si no se requiere una precisión demasiado exacta. Los modelos de voltmetros digitales algo más sofisticados usan los convertidores de integradores de doble rampa. Este tipo de convertidores es mucho más preciso y aunque puede ser más lento, el resultado sí será más exacto y obtendrás pues unos números más acertados. Es un poco más caro, pero vale la pena si su uso va a ser el adecuado. Interpretación de las especificaciones de exactitud de los voltmetros digitales. Como en todo, un voltmetro digital tiene un margen de error, y aunque este tipo de medidor suele ser más exacto al analógico, de igual manera existen 3 conceptos que influyen en la exactitud que estos pueden brindar. La resolución. Al hablar de resolución, se basa más en la apreciación que tenemos hacia la pantalla el ojo humano. Si no se tiene una buena resolución en una pantalla, el valor que se está presentando en la pantalla puede que no lo interpretemos como sea, ya que puede que el ojo humano no lo vea como tal si no tiene una buena resolución. El error constante.
El error constante se refiere a un tipo de error que suele pasar de forma sistemática y que a través de experimentos se determina un tipo de error constante que puede ser el que más pasa, como el nombre lo dice, constante. Y el error proporcional. Este tipo de error se refiere al margen que existe en porcentaje, es decir, si se tiene en un medidor un error proporcional al más o menos el 0.01%, pues ese sería el error proporcional. Particularidades y especificaciones adicionales de los voltmetros digitales. Algunas de las cosas que se deben tomar en cuenta y especificaciones que se deben tomar en cuenta también para que un voltmetro digital tenga una medida efectiva y un funcionamiento correcto son 6 las que más se conocen. La primera es la impedancia de entrada. La impedancia de entrada debe ser mayor el voltaje del circuito que se está midiendo, ya que si se tiene una impedancia de entrada más baja al voltaje que se está midiendo en el circuito, esto va a generar un error, y estos errores son los que tratamos de evitar. La rapidez de la lectura. En un voltmetro digital también es de gran importancia tomar en cuenta la rapidez de lectura que tiene ya que en algunas situaciones la rapidez es de demasiada importancia. Si se están midiendo muchos tipos de circuitos, entonces es por eso que es importante tener una rapidez de lectura. La selección de rango. Se pueden seleccionar diferentes tipos de rango para medir en un mismo circuito, y esto también genera una mayor rapidez. La sobrecapacidad. Es importante no sobrecargar un medidor, ya que si pasa esto, pues inevitablemente el medidor va a estar fallando constantemente. La eliminación de ruido en modo normal. La eliminación de ruido en modo normal es de gran importancia también, ya que para que funcione bien un medidor de estos es importante tratar de eliminar esto. Estos se eliminan a través de unos filtros. Y por último, el rechazo en modo común. Este también es de gran importancia, ya que si se tienen dos entradas al mismo tiempo, pues es muy probable que el medidor no realice las mediciones de manera efectiva, ya que puede generarle confusiones en su circuito. Multímetros digitales. Para finalizar con este video, se va a terminar con lo que son los multímetros digitales. Ya hablamos de los voltmetros digitales, que suelen medir solamente cosas como el voltaje de corriente directa, o también puede medirse otras cosas como son los voltajes de corriente alterna, conductancia, capacitancia, temperatura, resistencia, caída de voltaje en el diodo, etc. Pero para esto se le tienen que añadir circuitos adicionales dentro de este medidor para poder realizar todas las conversiones y todo este tipo de mediciones. La mayoría de multímetros digitales son fabricados a partir de un convertidor de analógico a digital, de doble rampa o de voltaje de frecuencia. Como ya le explicamos, el de doble rampa es un poco más lento pero más efectivo, y el de voltaje de frecuencia puede ser un poco menos preciso, pero es más rápido y tiene un costo más barato. Esto debe ser con un ajuste de rango. Cuando un voltmetro digital se le añaden circuitos adicionales dentro de este, se convierte automáticamente en un multímetro digital, teniendo la capacidad de realizar diferentes mediciones y no solamente los que tiene el voltmetro digital común. Es por esto que se le llama multímetro, ya que puede realizar diferentes tipos de mediciones.